Bueno, negociar es parte de nuestra vida diaria. Es un proceso que se practica en todas las etapas y situaciones de nuestra vida de las personas. Por ende, lograr una buena negociación es un arte que se mejora y se aprende. Podemos definir que la negociación, más que todo, es intercambiar ideas y opiniones entre personas para llegar a un acuerdo con relación a algo en específico. Aquí se hacen compromisos formales o informales dependiendo del por qué y para qué de la negociación. Cada una de las partes da su opinión y tiene sus razones que pueden muchas veces coincidir o no coincidir con la otra. Así que muchas veces es posible que puedan o no estar dispuestas a aceptar todas las condiciones que se ofrecen dentro de una negociación. Bueno, el objetivo de la negociación es claro. Aquí lo que se quiere llegar es a lograr a que se acepte la mayor cantidad de decisiones buscando un beneficio. Lo ideal es que el acuerdo que se logre sea beneficioso para ambas partes. Sin embargo, no siempre va a ocurrir de esta manera. La mejor estrategia de negociación será la que logre que se acepte la mayor parte de las condiciones que esta misma propone. Bueno, las características de la negociación. Primero que todo, ser empático. La empatía es esencial para poder negociar con otras personas. Es imposible entender las necesidades y la manera de pensar de la otra parte si no somos capaces de ponerlos en sus pies, sin entender sus sentimientos. Posiblemente esta es una de las características más importantes a la hora de negociar y una gran cualidad que debemos desarrollar. Otra característica es no te lo tomes tan personal. No debemos olvidarnos que en una negociación cada persona va a intentar exponer su punto de vista y sus necesidades para lograr obtener lo que quiere. Debemos pensar que nosotros también lo vamos a hacer. Así que no debemos tomarnos las cosas tan a pecho, simplemente debemos escuchar y negociar. Otra característica es escucha de forma activa. Muchas veces pensamos que estamos escuchando y en realidad no lo estamos haciendo. Oír no es lo mismo que escuchar, que muchas personas lo confunden o piensan que es igual. Cuando escuchamos a la otra persona, dejamos que hable y no interrumpimos ni estamos pensando en lo que vamos a decir, sino que nuestra atención está puesta en lo que el otro interlocutor está diciendo de cuanto manera verbal o de manera no verbal. La cuarta característica es respeta a la otra persona. Es importante no ofender a la otra persona, a la otra parte de la negociación, ya que como se ha dicho antes, no hay que hay que tomárselo como algo personal, no tomárselo como algo personal, y muchas veces nos entendemos es hablando y buscando los puntos en común, no hay necesidad de llevarlo al terreno personal, por decirlo. La quinta característica es ser asertivo. Ser asertivo es otra de las grandes cantidades que debemos de poseer para relacionarnos positivamente con los demás y especialmente cuando queremos negociar. La asertividad es una forma de relacionarnos respetuosamente y no invasiva, en la que mostramos y expresamos nuestra opinión sin menospreciar a los demás. La sexta característica, que es la autoconfianza, para poder defender nuestro punto de vista con autoridad y respeto hacia los demás, es indispensable confiar en nosotros mismos. Si no confiamos en nosotros mismos, es fácil dar nuestro brazo a torcer, por decirlo, antes de tiempo, y es complicado que podamos regular nuestras emociones de manera que consigamos terminar la negociación de una manera en la que la querramos terminar. Y por último, la séptima característica es no estemos a la defensiva. Como ya sabemos que debemos escuchar las necesidades de las demás personas, que no lo debemos tomar como algo personal y que a veces vamos a tener que ceder. Por eso debemos mostrar una actitud abierta y optimista, sin estar a la defensiva y sintiéndonos como ofendidos a la primera o opinión de las demás personas. Esto nos va a ayudar a liberar tensiones y a optimizar el diálogo.
Buenas tardes, mi nombre es Sandra Puche. Con base a lo que nos compartía nuestra compañera María Alejandra, la negociación está compuesta también por etapas. La primera etapa es la preparación o prenegociación, que es la parte que toma más tiempo del proceso, ya que en ella se investiga a la otra parte con el objetivo de identificar sus debilidades y fortalezas. En términos generales, consiste en identificar el conflicto entre las partes que se negocian, la posición y estrategia de cada uno. Entre las actividades que se realizan son las siguientes: el diagnóstico de la situación, es decir, cuáles son las partes y cuál es el conflicto; determinar los propios objetivos y posibles concesiones, determinar cuál es el punto más favorable y cuál es la zona de resistencia. Por segundo tenemos la interacción o negociación plena. En esta fase es importante ser claros, concisos, centrarse en los objetivos y no perder el tiempo en lo que no vale la pena negociar. En caso de que se presente un objetivo difícil de negociar, hay que saltarlo y seguir la otra negociación. Tenemos también la antagonismo. Se trata de exponer a la contraparte lo que quiere obtener de la negociación. En esta etapa es determinante para definir el poder de negociación de cada parte. De acuerdo a la firmeza de su posición y argumento, verá cuál de las partes estará más o menos dispuesta a ceder parte de sus condiciones. También tenemos la aceptación del marco común. Una vez que las partes ya se han presentado, debe decidir si están dispuestas a aceptar sus posiciones y qué tipo de postura elegirán. Si es una postura competitiva, si es una postura colaborativa o de cesión unilateral. También tenemos la presentación de alternativas. En esta etapa las partes van ofreciendo alternativas de acuerdo pues al tema, con más o menos concesiones que se pueda acerca de la posición. Tenemos también finalización o cierre. Se da cuando ambas partes han llegado a la zona de posibles acuerdos y se han realizado concesiones. Es decir, las partes aceptan una determinada alternativa de acuerdos y se comprometen a cumplirlas. Tenemos por último el post-negociación. En esta etapa se analiza cuáles fueron las dificultades con la otra parte para el cierre. Es un periodo que sirve de aprendizaje para futuras negociaciones. También encontramos los tipos de negociación. Existen varios tipos de negociación. El primero es la negociación acomodativa. Esta es una negociación donde el negociador pierde con relación a los intereses económicos, porque su fin es perpetuar una relación de confianza y continuidad con el cliente. Para hacer esta negociación se debe estar seguro de que el cliente no desaparecerá después del cierre de la negociación. Más que todo, en esta parte, la negociación, el negociador adopta una conducta más sumisa, conciliadora con respecto pues a la otra parte. También tenemos otro tipo de negociación y es la negociación competitiva. Esta negociación se realiza solo cuando el negociante le interesa ganar. La negociación esta no es tan aconsejable para las pymes, ya que con el tiempo se ve afectada la confianza y la relación entre las dos partes.
Tenemos también la negociación colaborativa. En esta negociación las dos partes involucradas salen ganando. Se puede decir que es un 50-50. Aquí son importantes tanto los intereses como las relaciones con las otras partes, es decir, que está involucrado el interés y la relación entre las partes. Esta sí es favorable. La cuarta, pues tenemos negociación evitativa. Es el tipo de negociación que el negociante debe evitar, ya que en esta solo se pierde tiempo y energía, ya que por más esfuerzo que se haga, nunca se va a cerrar. Es muy importante pues tener en cuenta todos estos tipos de negociación al momento de realizar pues una negociación en sí con otras personas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Orlaida Pérez. Continuando con el tema de la negociación, les hablaré un poco sobre elementos de la negociación y las estrategias de la negociación. Elementos de la negociación. Aquí encontramos un método muy importante que es el método Harvard, que también se conoce como negociación interactiva. Este método es uno de los utilizados en las empresas. Fue desarrollado a finales de los años 70 con el objetivo de realizar negociaciones eficientes. Pero antes que nada debemos tener presentes los principios de la negociación. Los principios de la negociación son, primero, es necesario separar a la persona del problema. Segundo, no debemos concentrar en los intereses sino en las posiciones. Tercero, debemos buscar soluciones que aporten un beneficio mutuo. Y cuarto, es importante que apliquemos criterios objetivos en la negociación. Teniendo claro estos principios, podemos comenzar con los elementos de la negociación. Podemos destacar los elementos de negociación en los siguientes. Alternativas. Las alternativas suponen la necesidad de negociar con la mente abierta, porque puede suceder que el acuerdo se alcance en base a una alternativa que no habíamos planeado. Otro elemento es intereses. Los intereses hacen referencia a las inquietudes y expectativas que posee cada parte negociadora. Opciones. Soluciones que puede acordar con otra parte para llegar a un acuerdo. Compromisos. Son los elementos sobre los que se ha alcanzado un acuerdo entre las partes. Criterios. Son los que se utilicen en la negociación y deben ser objetivos. Por ejemplo, si quiero reducir el precio de un servicio que se presta a una empresa, deberá aportar datos concretos y reales sobre los precios de otra empresa para ese servicio. Relación. El proceso de negociación debe tener también como meta la creación de una relación duradera con las partes. Si ya se ha negociado antes con esa empresa, será mucho más fácil llegar a un acuerdo, tener una buena relación. Comunicación. La comunicación se puede hacer por varias vías. Puede ser por teléfono, por correo, por mensajes o una reunión cara a cara. Para facilitar la comunicación entre las partes es muy importante que se conozcan en persona y la negociación sea tú a tú, porque esta es la mejor manera y aquí se coloca en práctica la escucha activa y ayuda a generar confianza. Es importante que los mensajes que enviemos sean claros y estén adaptados a la cultura, al idioma de la empresa o a las personas que lo reciben. Continuamos con las estrategias de negociación. Las estrategias de negociación hacen referencia a las acciones dirigidas
a la consecución de los objetivos propuestos durante el proceso de negociación. Hablaremos de algunas estrategias de ganar y ganar, que también se conoce como colaboración. Esta estrategia consiste en intentar llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para todas las partes implicadas. Hay salvedades, porque en numerosas ocasiones, tanto como en la vida personal o laboral, hay personas que inevitablemente terminan ganando o perdiendo en un proceso de negociación. Con esta estrategia se evita reducir posibles conflictos o resentimientos de los perdedores, sobre todo en ámbitos organizacionales donde las personas mantienen contacto frecuentemente. Características de esta estrategia. Una característica puede ser beneficio para todas las partes. Otra característica es no existen oponentes. Genera un clima de confianza. Aumenta el compromiso. Todos los implicados están satisfechos en el resultado. Esto a su vez favorece el compromiso y el cumplimiento acordado por cada una de las partes. Mejorar las relaciones profesionales. La estrategia de negociación hace que las relaciones personales entre los implicados mejoren. Ahora seguimos con la estrategia competitiva, que también se conoce como ganar y perder. Su foco es ganar e imponer su voluntad, y la suma de sus utilidades es el resultado de arrebatar al otro sus ganancias. En esta estrategia la persona puede, por ejemplo, confrontar hasta ser violento o manipular para ejercer su poder, para decir aquí mando yo, teniendo una alta necesidad de poder. Estrategias de cesión, perder y ganar. Esta estrategia, tal cual como se dice, pierdo hoy y gano mañana, es decir, se posterga la satisfacción de los propios intereses con tal de que el otro satisfaga sus necesidades, pero sin renunciar obviamente totalmente a sus propios intereses, ya que se genera una concesión que más adelante será posible hacer valer. Estrategia ganar-perder, también se conoce como de evasión. Mediante esta estrategia, los implicados en el proceso de negociación compiten entre sí. El intento de acuerdo satisface las necesidades y los intereses del ganador en detrimento del perdedor. Características de esta estrategia: beneficios para única parte. Los oponentes son contrincantes a los que hay que ganar a toda costa. Genera un clima de confrontación competitivo. Dificulta las relaciones profesionales. Los implicados desconfían los unos de los otros y usan técnicas de presión para conseguir los resultados más convenientes. Estrategias de transacción, ganancias y pérdidas. Esta estrategia se caracteriza porque las partes no se complican con la materia a negociar. Ambos acuerdan ceder a las peticiones mutuas y así de rápido solucionar sus conflictos o necesidades, dividiendo las diferencias de beneficio y riesgos posibles. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Suárez. Voy a hablarles un poco acerca de las tácticas y técnicas de una negociación. Las tácticas de una negociación hacen referencia a las acciones que cada parte ejecuta con el fin de alcanzar sus objetivos. Podemos decir que el uso de diferentes tácticas con un objetivo en común son las que componen una estrategia. Es por esto que existe una clasificación de tácticas en una negociación. Tácticas de desarrollo. Esta sirve para determinar la estrategia de colaboración, ganar-ganar, o de confrontación, ganar-perder. Son tácticas que no perjudican la relación de los implicados y, por ejemplo, facilitan la información o son los primeros en ceder. También existe una táctica de presión, que es aquella que sirve para defender la propia postura y debilitar al rival. De desgaste,
que sirve para abandonar nuestra postura y quemar, por el contrario, la postura de la contraparte con el fin de que se rinda. La postura ofensiva, que es aquella que sirve para presionar e intimidar a la parte contraria, rechazando sus propuestas. Asimismo, también hay una técnica que se basa en el engaño, que es poco ética y se basa en suministrar información. Asimismo, tenemos la táctica ultimátum. Es aquella en que se fuerza a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a una reflexión. Y por último, aumentar exigencias. Es aquella en cuanto el oponente cede en algún aspecto, se continúan haciendo peticiones. Por último, podemos concluir que las tácticas de una organización son pequeñas cosas que nos permiten tener un acercamiento con la opinión de aquella persona con la que deseamos hacer una negociación. Y si se tienen en cuenta todos estos aspectos, podemos tener una negociación exitosa o donde ambas partes se vean beneficiadas. Otro de los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una negociación son las técnicas, con el fin de que el proceso de negociación sea llevado a cabo con profesionalidad. Podemos aplicar dos técnicas principales, que son articular propuestas o negociar intereses. Para articular propuestas se permite que las partes obtengan resultados óptimos a través de una negociación colaborativa o de compromiso, bien sea que una de las partes salga más beneficiada a través de una negociación competitiva o acomodativa. Una propuesta no es más que conseguir un equilibrio entre los intereses propios y los intereses de los demás. Es una transacción entre lo que yo quiero, es decir, la condición, y lo que la otra persona quiere, la oferta. Existen 4 propuestas que son: propuesta abstracta, es aquella que permite preparar una negociación para identificar los intereses de los demás. Propuesta abstracta concreta, que es aquella que sirve para generar ideas de negociación acomodativas, puesto que priman los intereses de los demás. Y también existe una propuesta concreta, abstracta, es aquella que es adecuada para la negociación competitiva o cuando se tiene más poder que la otra parte. Por último, tenemos una propuesta concreta, es aquella en que ambas partes desean cerrar el proceso sirve para todo tipo de negociación. De acuerdo con lo dicho anteriormente, también se puede implementar la técnica de negociación de intereses. Esta se aplica sobre todo cuando las partes insisten en mantener su postura y sus argumentos, ante todo sin intención de ceder bajo ningún concepto. Se genera una situación de conflicto que puede acabar con las partes enfrentadas. Esto debido a que cada parte tiene unos determinados intereses y es importante tener en cuenta si la negociación se plantea en base a una posición. El proceso se verá estancado, tanto así que se puede bloquear una negociación. Para ello se plantean 3 técnicas: del paso, del paquete y técnica de ampliación, que consisten en dividir una negociación en partes y proceder paso a paso y ambas partes obtengan beneficios. Una vez se identifican los intereses de las partes, se llega a un acuerdo de condiciones que puede ser intercambiado y finalmente se aceptan los elementos que se tuvieron en cuenta al principio de la negociación. Gracias. Claves de la negociación. En el mundo, uno de los factores que tiene mayor incidencia en la posibilidad de éxito de nuestro negocio es la capacidad de negociar. No todos cuentan con ella y hay ciertas características que hacen imposible
la realización de esta. Por esto hay que tener en cuenta ciertas claves en la negociación para que ésta pueda llegar a ser exitosa y poder obtener buenos resultados por ambas partes. 8 de estas claves son planificación, rigurosidad, respeto hacia los demás, empatía, confianza, flexibilidad, creatividad y asertividad. La planificación. Es importante preparar con antelación la negociación. Cuando se trabaja con total dominio e información de la situación, se gana confianza y seguridad para superar cualquier imprevisto que se pueda presentar. Además, es importante tener claros los objetivos de lo que se quiere alcanzar. Rigurosidad. Es especialmente productivo ser detallista y perfeccionista con las condiciones de la negociación para no dejar nada al azar. Esto garantiza que los acuerdos se desarrollen con normalidad y evitar posibles tensiones en el proceso. Respeto hacia los demás. Pues en este proceso no existen enemigos sino colaboradores con los que se llega a una solución para satisfacer las demandas e intereses de todos. Pues tener respeto ayuda a la creación de un clima de colaboración. Empatía. Conocer los intereses de los negociadores como sus debilidades y fortalezas ayudan a dar una mejor solución. Confianza. Pues esta es necesaria desde el inicio de toda negociación. Esta ayuda a mantener un clima agradable entre las partes. Flexibilidad. Únicamente las personas que tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas características de la situación podrán encontrar soluciones alternativas. Creatividad. Pues esta es la mejor arma para evitar esos puntos conflictivos. Y por último, la asertividad. Es importante saber decir que no, evitar malos entendidos, establecer una comunicación eficaz, entre otros. Estas han sido las 8 claves para una negociación exitosa. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Harry Chico Pereira. Como lo venían comentando las demás compañeras sobre la negociación, mi pauta y mi aporte a este panel es formulación de acuerdo de una negociación. Recordamos que la negociación entre dos o más personas buscan solucionar un conflicto de intereses mediante un acuerdo, pues un acuerdo mutuo entre dos personas de dinero, de bienes y servicios. Ese es parte de la negociación. ¿Y qué es un acuerdo? Un acuerdo es la solución derivada de la negociación, donde ambas partes acceden a una serie de decisiones. O sea, tú tienes que acceder para poder recibir. Ese es un acuerdo. Un ejemplo muy claro. Entonces tenemos un concesionario de carro. Entonces el carrito tiene un valor de 4,000 pesos. Tiene un valor de 4,000 pesos. El cliente Juan le gusta el carrito. Entonces dice, ¿cuánto cuesta el carrito? Le dice a Pedro. Pedro dice que 4,000 pesos. Entonces Juan dice, no sé si valgan los 4,000 pesos. Vamos a llamar a un técnico capacitado para que revise el carro y miramos a ver. Pasa el tiempo, llega el técnico, revisa. El técnico llega con un informe que dice, sí, efectivamente cuesta los 4,000 pesos. Pero tiene en arreglos un gasto de 200 pesos. Un gasto de 200 pesos. Entonces dice Juan, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces dice Pedro, le vamos a bajar los 200 pesos. Entonces quedaría el carro en 3,800 pesos. Quedaría el carro en 3,800 pesos. Están en el concesionario Juan y Pedro. Entonces le dice, negociemos. Entonces entran
Juan le dice a Pedro, aquí en efectivo para una compra inmediata tengo 3.500 pesos. 3.500 pesos en efectivo. Pedro la piensa y dice, pero déjeme ver para ver cuáles son mis gastos. Saca la cuenta y le dice, mis gastos no llegan a 3.500, pero entonces van a llegar a 3.690. Juan la piensa y dice, Pedro, además de eso también te voy a encimar un retoque de la natonería y pintura. Entonces Juan se queda pensando y dice, ok, estoy de acuerdo. Juan acepta lo que dice Pedro, pero entonces ya no acepta en efectivo, sino que Juan le gira a Pedro un cheque. Esa es una negociación. Para ese tipo de negociaciones hay negociadores blandos y negociadores duros. Los negociadores blandos son los que acceden a todo tipo de propuestas. O sea, ¿cuánto cuesta esa jaula? Esa jaula cuesta 200 pesos. Tengo 1.500. Dale, te lo vendo. Eso es un negociador blando. Accede a todo tipo de negocio. Entonces ese negociador blando es, o sea, una parte buena y una parte mala. En una parte buena porque te va a perdurar en negocios anteriores, porque todo el mundo te va a venir a comprar o a negociar contigo porque tú eres blando. Pero entonces hay otra contraparte que son los negociadores duros. Esos negociadores duros, eso sí es muy difícil. O sea, porque está el negociador que te dice, cuesta 4.000. Entonces, no, yo tengo 3.500. No, cuesta 4.000. No, yo tengo 2.000. No, cuesta 4.000 y nunca va a acceder. Entonces el negociador duro puede que te haga una sola vez negocio, pero ya tú no continúas con ese negociador duro porque tú dices, no, eso siempre va a ser lo mismo y va a ser lo que él dice. Va a ser a su conveniencia. Entonces es como una tortica. Entonces el negociador duro siempre va a tirar para él y siempre las partes pequeñitas van a ser para los demás. Eso es lo que no se quiere. Googleando y investigando, hay un método de negociadores Harvard. Es muy importante, me llamó la atención. El método de negociadores Harvard trata de que hay una tortica, pero para hacer el negocio, la torta debe ser más grande. ¿En qué sentido? Que el negociador Harvard se prepara. O sea, tiene que ser ganar o ganar. O sea, todos dos aportan, tanto el negociador como el comprador como el negociador. Si en cualquier momento el negociador Harvard pierde, va a perder más de la mitad de lo que está la tortica, o sea, del negocio. Entonces, o sea, todos dos van a ganar. ¿Cómo van a ganar? Van a estudiar los dos. Las partes atacan el problema, no van a atacar la persona. Todos dos negociadores van a atacar el problema, no entre ellos. Entre ellos son colaboradores y se preparan entre sí. Se preparan, negocian, ejecutan el desarrollo del negocio y le hacen el seguimiento. De la negociación. Toda negociación debe estar documentada. Todo lo que está en la documentación es lo que se va a realizar. O sea, si tú haces tu negocio con estas y estas pautas, entonces al terminar el negocio, esas pautas no las deben cambiar. Esas pautas siempre van a seguir ahí. Entonces, si siguen ahí, se le haces un seguimiento y ya tú vas a tener una amistad, ya tú vas a tener un enlace. Y siempre el comprador va a buscarte a ti o van a hacer siempre negocio en tu empresa. Así que muchísimas gracias y ese es el aporte que tengo.